Luego de la muerte de 3 personas en el municipio Sucre del estado Miranda, presuntamente por haber inhalado gas, hemos querido conversar y conocer la opinión del criminalista Juan Carlos Carrero, quien nos explicó cómo es posible que esto suceda. Tienen que ir y determinar qué fue lo que pasó. Primeramente, con experticias toxicológicas van a determinar si fue una sustancia, específicamente gas metano, que por inhalación y luego la intoxicación de la misma causa la asfixia y causa la muerte. Luego también, al momento de realizar la autopsia, el cuerpo humano internamente va a hablar, va a tener signos característicos de esa intoxicación. Se tiene que evaluar el intercambio gaseoso que hay entre el oxígeno que se está respirando en ese momento el ser humano. Cuando confluye con la sustancia, en este caso gas metano, va a tener unos síntomas como mareo, confusión, desorientación al momento de la intoxicación. Luego viene la causa de la muerte. También consultamos la opinión de una doctora experta en toxicología. Estos gases normalmente son son hidrocarburos de bajo peso molecular como metano, etano, propano, buteno. Pueden contener anhídrido carbónico, nitrógeno, sulfato de hidrógeno o hidrógeno sulfurado. O sea, pueden tener diferente composición. Pero realmente yo creo que se debe hacer una buena necropsia, o sea, una autopsia bien hecha en estos momentos. ¿Por qué? Porque las muertes que se pueden producir con estos gases, como hemos tenido hace mucho tiempo otros casos similares, pero en otras circunstancias. Pero si las muertes fueron por monóxido de carbono o el escape de gas, eso tiene que aparecer algunas características anatomopatológicas que cuando hace el patólogo su necropsia va a ver. Primero, que el cadáver conserva un color rojo cerezo. Cuando abre el cadáver, presenta igualito, todos los órganos van a tener un color rojo característico. Según la experta en toxicología Cristina Sogby, no se puede descartar ninguna hipótesis desde la inhalación de gases o ingesta de alimentos o cualquier otra causa. Aseguró que la verdad saldrá a la luz a través de la criminalística y las pruebas forenses. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. A las 4 de la madrugada comenzó la intervención del internado judicial de Vistahermosa en el estado Bolívar. Tanquetas rodearon las paredes del penal. Oficiales con armas largas ingresaron al recinto para iniciar la requisa y posteriormente el traslado de los reclusos. 2 helicópteros sobrevolaron la zona durante la operación, que transcurrió de manera pacífica, según confirmó el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. El funcionario dijo que fue desmantelada una red de presunta extorsión. Eliminado toda la estructura del delito de extorsión y otros delitos graves también que se cometía contra la población venezolana. Ahora vamos a este proceso de recuperación de esas instalaciones que ustedes van a poder ver en las imágenes. Y por supuesto hemos tenido un hallazgo de armas de fuego, 53 armas cortas, 8 armas largas, 5 subametralladoras, 105 cargadores, granadas, lanzagranadas, artificios lacrimógenos, más de 30 celulares, y encontramos también la destrucción de muchos sitios allí donde colocaron celulares para destruirlos. Sin embargo, hemos obtenido también mucho material de interés criminalístico que estamos revisando, y también a toda esa estructura carcelaria que funcionaba allí está totalmente bajo custodia de los órganos de seguridad ciudadana. Y aquí temporalmente serán trasladados estos privados de libertad a otros centros del país. Entre tanto, decenas de familiares se concentraron en las cercanías de la prisión para solicitar información de sus parientes detenidos. Dijeron que les angustia saber que los privados de libertad fueron llevados a recintos carcelarios alejados del estado Bolívar.
Uno como familiares lo que queremos que no haya traslado, porque no sabemos primero hacia dónde nos los van a trasladar. No nos dan ninguna información. Aquí no nos dicen nada, no nos dicen ni para dónde van a trasladarlo, ni para dónde, ni nada. Entonces uno lo que les pide es que por favor nos den primero información. Y si es posible, que nos los dejen aquí, porque entonces imagínate, ¿qué tanto uno va a viajar por ahí si no tenemos? Porque no tenemos. Si aquí se nos hace difícil, imagínate para otro lado, no vamos a poder. Esta es la quinta intervención que realiza la administración de Nicolás Maduro a un recinto penitenciario durante las últimas semanas. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. El paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto fue reabierto para la evacuación de al menos 400 personas de diversas nacionalidades, entre ellas estadounidenses, francesas y alemanas. Así lo indicó una fuente a la agencia EFE. Además, 20 ambulancias accedieron a Gaza desde Egipto, de la misma forma que lo hicieron 75 camiones cargados de ayuda humanitaria, según el informe del paso fronterizo. El paso de Rafah fue reabierto tras permanecer cerrado este domingo y después de varios días en los que centenares de palestinos con pasaporte extranjero, ciudadanos de otros países y personal de organizaciones no gubernamentales fueron saliendo de la franja a través del único cruce abierto. Desde el pasado 7 de octubre, Egipto señaló que unas 7.000 personas de 60 nacionalidades, incluyendo palestinos con doble nacionalidad, llegaron a ese país tras cruzar el paso habilitado en Rafah. La representación del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional presentó sus argumentos para tratar de parar definitivamente la investigación por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad. El fiscal se dirigió luego a la sala preliminar para pedir la autorización de reanudar sus investigaciones, y la sala preliminar emitió entonces la decisión impugnada en la que concluía que, y cito, Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del Estatuto. Esto es lo que actualmente se dirime en la sala de apelaciones de la Corte, si se continúa o no con la investigación de la Fiscalía. Cada parte presenta sus argumentos. Venezuela y sus representantes dijeron que no tienen información por parte de la Fiscalía de la Corte para hacer justicia en su territorio. Cuando la sala de cuestiones preliminares dice ustedes no han investigado ni han enjuiciado a estos altos rangos, pues estaba sola, porque no decía incluso cuál era el rango y no tenía ninguna base para llegar a esta decisión. Según los penalistas Alonso Medina Roa y Ali Daniels, los representantes de la administración Maduro plantean argumentos a destiempo con el proceso penal. El gobierno, desde el punto de vista nuestro, plantea cuestiones de fondo que no son el momento para resolverlas, ¿ok? Aquí lo que se va a resolver es si se mantiene la decisión de la sala de cuestiones preliminares, si sigue o no la investigación. Vemos cómo en la mayor parte de la audiencia de hoy trató sobre temas que tienen que ver sobre aspectos que no inciden sobre el fondo del asunto, como por ejemplo el hecho de que se exigía que la Fiscalía indicase con nombres y apellidos las víctimas y los presuntos perpetradores, cuando justamente la Fiscalía lo que tiene que decir es indicar cuáles son los crímenes de los cuales ha tenido conocimiento y el Estado el que tiene que rendir la información. Para el abogado y consultor Mariano de Alba, pareciera que después de la primera sesión, la administración Maduro no tiene argumentos para detener la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Nicolás Maduro, que está pidiendo a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que revierta la decisión de una sala inferior, la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó a la Fiscalía a continuar la investigación. Yo creo que si se puede dar alguna conclusión preliminar de lo visto hoy, es que el gobierno de Maduro, mediante argumentos técnicos, trata de hacerle ver a la Corte que la sala no debió haber autorizado la continuación de esa investigación internacional por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque la Fiscalía incurrió en una serie de errores cuando le notificó el inicio de la investigación y más concretamente cuando
se dio ese intercambio entre la Fiscalía y las autoridades del gobierno de Venezuela. Lo que sí quedó evidentemente hoy es que el Estado venezolano no parece tener argumentos contundentes que demuestren que realmente están llevando adelante una investigación seria y profunda conforme a lo que requiere la justicia internacional, y por lo tanto, al menos de lo visto hoy, pues esa sala de apelaciones no pareciera tener argumentos para revertir la decisión de la sala de cuestiones preliminares, y lo más probable es que cuando la sala de apelaciones decida, va a decidir que efectivamente la investigación debe continuar. Los representantes de la administración Maduro ante la Corte podrían retrasar el proceso al solicitar la traducción de 25.000 páginas que fueron enviadas desde la Fiscalía General en Venezuela. Además, dejaron en evidencia la falta de cooperación con la Fiscalía de la Corte al no entregar todavía la oficina en Caracas para que los funcionarios de Carincam puedan hacer su labor en el sitio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. 4 personas fueron asesinadas y torturadas en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Al menos 2 de las víctimas eran venezolanas. Se trata de una pareja que desde hace 2 años había arrendado el inmueble en donde ocurrieron los hechos, pero también hallaron maniatados a otros 2 hombres. Las autoridades intentan encontrar videos de la zona para establecer a qué hora ingresaron los residentes de la casa y las demás personas para poder identificar a los autores del hecho. La Fiscalía informó que desplegó un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y de fiscales para investigar este homicidio múltiple que se convirtió en la masacre número 79 en lo transcurrido del año en todo el país, según la organización Indepaz. Otros hechos que tienen a la opinión pública alarmada por la inseguridad fueron los robos al reconocido actor Juan Pablo Raba y al empresario Carlos Ríos en los cerros orientales de la capital colombiana cuando paseaban por la zona. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Minuto de silencio en Israel. El homenaje tuvo lugar el martes al cumplirse un mes del ataque más mortífero en la historia del país, llevado a cabo por cientos de combatientes de Hamás. Las autoridades reportaron más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, el mismo día del asalto. El movimiento islamista también capturó a más de 240 personas, entre civiles tomados como rehenes y militares que llevó a Gaza. Es intolerable, es algo que no podemos soportar. No puedo pensar en las familias. No tienen pistas, no saben nada sobre sus familiares. Algunos de ellos son niños o bebés. En represalia, Israel ha lanzado una guerra en la que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió eliminar a Hamás. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlada por el movimiento islamista, la ofensiva israelí ha dejado más de 10.000 muertos, en su mayoría civiles. El ejército de Israel anunció el domingo por la noche la intensificación de su campaña de bombardeos que, según dijo, durará varios días, en paralelo a una ofensiva terrestre lanzada el 27 de octubre. Tenemos una larga guerra por delante. No es un día, ni una semana, ni 2 semanas tampoco. Tomará tiempo. La razón es simple. Quien haya matado o secuestrado a más de 1.500 ciudadanos israelíes, niños, mujeres, con todas las graves atrocidades, no quedará libre. A pesar de los repetidos llamamientos para una tregua humanitaria en Gaza, Netanyahu reiteró que no habrá alto al fuego sin la liberación de los rehenes, y se limitó a hablar de pequeñas pausas tácticas, algo que había sugerido Estados Unidos. Los bombardeos israelíes están poniendo a dura prueba a los aproximadamente 2.400.000 palestinos, atrapados en los 362 kilómetros cuadrados de este pequeño territorio y privados de agua, electricidad y entregas de alimentos. ¿A dónde quieren que vayamos? Díganos, ¿a dónde deberíamos ir cuando el sur no es seguro, pero el norte tampoco lo es? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la insuficiente ayuda que llega a Gaza a través de Rafah, el pase fronterizo con Egipto. A su vez volvió a pedir un alto al fuego humanitario y aseguró que la protección de los civiles debe ser primordial. Gaza is becoming a graveyard for children.
Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos cada día. En un periodo de 4 semanas han muerto más periodistas que en ningún otro conflicto en al menos 3 décadas. Han muerto más trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas que en ningún otro periodo comparable de la historia de nuestra organización. Guterres también reiteró su condena de los ataques del 7 de octubre y arremetió contra Hamás, al que acusó de usar civiles como escudos humanos y continuar disparando cohetes hacia Israel indiscriminadamente. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional hizo su trabajo, enumeró casos que siguen supuestamente impunes en Venezuela. De los 62 casos hemos visto que 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir, 3/4 partes no se identificaron. También en 57 casos estaban en la fase preparatoria, que es lo que mi colega acaba de manifestar, es decir, fase preparatoria, la primera fase del procedimiento, donde todavía no ha habido una acta de acusación ni una acusación formal. Y para 21 casos, la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada. Por su parte, los representantes de la administración Maduro negaron que en Venezuela exista una política de Estado para cometer crímenes de lesa humanidad y que se trata de crímenes nacionales. Y eso lo rechazamos. No hubo ninguna política estatal. Sigue siendo la misma postura de antes. La postura de Venezuela siempre ha sido lo mismo. Como he dicho antes, nosotros representamos al Estado. Nosotros, por lo tanto, negamos que ha habido política estatal alguna. Y desde luego hay los crímenes identificados que se han señalado, 124 casos que fueron investigados, y hay que determinar si han cruzado el umbral de admisibilidad, porque sin esto la Corte no tiene ninguna jurisdicción, ninguna competencia. Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos, aseguró que el Estado venezolano siguió firme con su estrategia de negar la comisión de presuntos crímenes competencia de la Corte. Han ratificado su estrategia ya conocida de negar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país y en particular que ha habido una política de cometer un ataque contra una población civil que son parte de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Si no se investigan esos elementos contextuales, no se puede afirmar que en Venezuela se están investigando crímenes de lesa humanidad. Finalmente, han tratado de presentar el proceso ante la Corte Penal Internacional como un proceso político. La Defensoría de las Víctimas llamó la atención sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos que investiga la Fiscalía de la Corte. Ratificó que en Venezuela no se está investigando los supuestos crímenes de lesa humanidad. Si bien las cuestiones debatidas son puramente legales, el asunto subyacente de este procedimiento es una realidad fáctica para ellas. Venezuela no está investigando ni enojando ni lo hará en un futuro inminente, los crímenes que ellas, sus familiares, sus amigos sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad. En la fase de apelaciones se está evaluando el requerimiento de paralizar la investigación que hizo el Estado venezolano. Recordemos que la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía a continuar con su proceso, toda vez que indicaron que las autoridades de Venezuela no estaban investigando correctamente. El juez de la Corte de Apelaciones, Marc-Pierre de Brichambault, cerró la sesión diciendo que se retiraban a deliberar y que en un corto tiempo habría una decisión. Consultamos a expertos en el tema y nos dijeron que podría darse un pronunciamiento en un mes aproximadamente. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV.
Incomunicados, sin enseres y en completa vulnerabilidad han pasado las últimas horas los habitantes del barrio San Isidro, en el municipio Sucre del estado Miranda. La señora Joana Viloria contó entre lágrimas cómo su casa fue una de las más afectadas por los deslizamientos de tierra ocurridos en la zona a consecuencia de las lluvias del pasado lunes. Tenemos ya 2 días en esto, durmiendo en este barro que no es nada fácil, ¿ve? Y no nos han prestado la ayuda necesaria. En el momento que ocurrió todo esto, yo no veía a mi hijo estaba conmigo y yo no lo veía enterrado en este poco de lodo, ¿me entiendes? Ya lleva, ayer él mismo tuvo que agarrar todo el lodo con pala, a echar a tierra para afuera porque no podemos seguir durmiendo así, no podemos, necesitamos ayuda, lo que queremos es ayuda, que nos quiten esto por lo menos. Yo no les estoy pidiendo que vengan y me equipen mi casa, pero que nos quiten este barro de enfrente de nuestra casa para ver cómo nosotros mismos solucionamos. Vecinos admiten que sienten miedo de permanecer en el sitio, al que solo se puede acceder actualmente a bordo de motocicletas. No sabemos ni qué hacer, nosotros vinimos de Mérida a buscar mejor calidad de vida y bueno, mira la situación que estamos viviendo, perdimos donde dormíamos porque no tenemos mucho tiempo, bueno, gracias a Dios pues no teníamos cosas del otro mundo, pero muy nervioso, con ganas de ir. Yo le decía a Protección Civil que nos sacaran de aquí, decían que para dónde nos llevaban, pero yo de verdad lo que más anhelo es irnos. Tenemos esos bebés, anoche la bebé tuvo con una diarrea, me imagino que debe ser el lodo, no tenemos cómo hervir el agua en ese momento. Bueno, ahorita ya gracias a Dios pues le estamos hirviendo, la cocinita eléctrica que tenía se perdió y bueno, esto es lo que más anhelamos, las calidades de vida, bueno, sabe que son cosas de Dios, pero no nos dio chance ni de recoger nada. De broma yo no me ahogué con mis niños. Era las 1 de la mañana y estábamos buscando manera de salir y no hallamos por dónde salir porque esta agua se venía toda para acá abajo, de aquel lado pasa agua, por debajo de la placa pasa agua y no hallamos por dónde escaparnos. Miedo, y no tanto por mí, ni por mi familia, sino por todos los vecinos de aquí. ¿Ves? Porque no soy la única persona que pasa por todo esto, porque hay personas que viven de aquel lado también, que para pasar para allá tienen que pasar por medio de la corriente. ¿Ves? A mi niño de broma no se me lo llevó el agua. A él me lo arrastró de por aquí arriba, me lo arrastró y de broma no me lo quitó Dios. ¿Ves? Entonces son cosas que uno siente aquel temor, aquel miedo cada vez que uno ve el cielo negro. Algunas de las zonas más afectadas son Chimborazo, Ciudad Bendita y Los Frailes. Denunciaron además que la actuación por parte de las autoridades es precaria y acusaron a las mismas de realizar movimientos de tierra en la parte alta de la montaña, mientras se mantiene la emergencia en el lugar. Estos movimientos vienen de arriba y esto es de la alcaldía, del alcalde José Vicente Rangel Ávalo, hijo. Es importante señalar que si usted desea colaborar con los afectados por las lluvias en el barrio San Isidro, la organización no gubernamental Cáritas Venezuela ha dispuesto de un centro de acopio en la iglesia Santo Nombre de Jesús, ubicada en el casco histórico de Petare. Se necesita agua potable, medicinas y alimentos no perecederos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En el estado Trujillo se dio la toma del internado judicial con la operación Gran Cacique Guaycaipuro. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, indicó que este penal pasaría a régimen de trabajo. Estamos aquí en Trujillo y bueno, en la liberación del pueblo, en la liberación de nuestro pueblo trujillano, de todas estas mafias criminales que existían aquí. Por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro hemos intervenido este internado judicial de Trujillo, donde había una estructura criminal y también, bueno, se han conseguido armas y material utilizado para el crimen. Eso lo vamos a mostrar posteriormente. Y bueno, esto está en plena fase de requisa, ha sido intervenido, liberado y controlado en combate directo contra las mafias, es la orden de nuestro presidente, para pasar al régimen de trabajo, disciplina, educación de los privados de libertad, el reimpulso del sistema penitenciario y seguiremos avanzando
en esta gran tarea apagada en la gran misión Cuadrantes de Paz. Se observaron autobuses que salieron del lugar con privados de libertad para ser reseñados en la comandancia policial y posteriormente han dicho que se daría una serie de traslados, pero hasta los momentos familiares desconocen el destino. Tengo a mi esposo que cumplió 6 años ahorita este mes que pasó. Él salía para ahorita este año que venía. Para el día de hoy, ¿saben ustedes si lo iban a trasladar? ¿Qué información tienes? ¿Qué has visto? No sé nada. Lo único que sé es que bajaron un lote para ir para abajo, para la policía. Es un bus rojo. Y allá lo tiene. ¿Pero lo tienen a él? ¿Lo lograste ver? O sea, no sabemos porque no les han dado ningún tipo de información. Nada de eso. ¿Qué piden ustedes como familiares en estos momentos? ¿Qué pedimos? Que no lo trasladen, ¿sabes? Para otros lugares porque después no va a costar mucho viajar a esos lugares donde vayan a estar por la falta del pasaje y eso. Una gran incertidumbre tienen los familiares de los privados de libertad, ya que desconocen para dónde serían trasladados estos reclusos. Ellos hacen el llamado de atención a los organismos oficiales para que les brinden lo que sería el detalle para dónde serían trasladados. Muchas de estas personas son de escasos recursos y no tienen cómo trasladarse a otros estados del país. Era el llamado que realizaban. Reportó para ustedes desde el estado Trujillo, Mayra Linares. El mes pasado fue el octubre más cálido jamás registrado en el mundo. El anuncio fue hecho por el Observatorio Europeo Copernicus, que pronosticó que este año será el más caluroso de la historia. El observatorio estimó que el mes pasado la temperatura en la superficie del planeta superó en 1,7 grados Celsius la media para el mes de octubre en el período entre 1850 y 1900. Antes de que se notasen los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. Los océanos contribuyen en gran medida a estas cifras sin precedentes. Las temperaturas en la superficie de los mares baten récords cada mes desde abril y en octubre se situaron en una media de 20,79 grados centígrados. Esto hace aumentar la intensidad de las tormentas y acelera el deshielo de plataformas flotantes como Groenlandia y la Antártica, cruciales para evitar la subida del nivel del mar. Además, como ocurrió en 2016, hasta ahora el año más caluroso registrado, el fenómeno El Niño se suma a los efectos del cambio climático para hacer subir el termómetro. Este fenómeno cíclico en el Pacífico suele culminar alrededor de Navidad. Las nuevas mediciones refuerzan las advertencias de los científicos de cara a la cumbre climática COP28 de la ONU, que tendrá lugar a partir del 30 de noviembre en Dubái. Lunes en la noche, lluvias constantes en Caracas y comenzaron los deslizamientos. Un día después, todo se derrumbó para una familia. La parte trasera de una casa en el sector La Pedrera de la carretera vieja Caracas-La Guaira colapsó, dejando solo pérdidas materiales. Bueno, por la constante lluvia que hubo, precisamente muchas precipitaciones, entonces aquella casa colapsó y obviamente se lleva la mía porque está pegada con la de él, pues las dos casas colapsaron y bueno, gracias a Dios por lo menos que no hubo ninguna persona herida ni nada, se perdieron algunos enseres y eso, y bueno, la mitad de la sala de la parte baja fue totalmente afectada. En las tardes de lunes hubo un deslizamiento de tierra, la cual fue afectada a una vivienda y el terreno está inestable, lo cual que se sigue lloviendo o sigue en la problemática de las aguas negras que no ha sido solucionar ese problema, el terreno puede seguir cediendo y pueden seguir afectadas las otras viviendas hasta que colapse todo y es un problema. Piden el auxilio pronto de las autoridades antes de que ocurra algo que lamentar. Le pedimos ubicación para las personas que no tienen vivienda y eso, y bueno, en este caso sería algo de reparación para, bueno, continuar aquí, porque de verdad que yo no pienso dejar mi casa, no quisiera abandonarla nunca, y
y bueno, quisiera como que de repente me colaboraran por la parte de las tuberías y eso, las tuberías Agua Blanca, Agua Negra, que realmente es lo que siempre colapsa aquí. También han habido quemas aquí del monte, entonces eso hace que como las tuberías son de plástico, entonces claro, se debilitan, se derriten y las perdemos, entonces es constantemente que uno tiene que estar comprando, pero es eso, pues la falta de tuberías y los desagües como tal. Claro, si no me sintiera yo no estuviera buscando de que me vean las frustraciones que tengo ahí. Yo no tengo donde vivir, yo no tengo a nadie aquí. Yo sí sola aquí, no tengo ninguna ayuda de nadie. Le han dicho las autoridades que me comentaron, vinieron los bomberos, ¿su casa está en riesgo también? Sí, ellos vinieron a antier y me dijeron que si esta casita se le iba a este lado, se me va la mía. Porque esa es la que está atajando estas dos casas, y esta es la que están atajando esta. Los bomberos me lo dijeron, eso está en alto riesgo, me dijo. Los habitantes de La Pedrera nos comentaron el temor que sienten ante esta situación y que no sean escuchados, pues los que no tienen familiares cercanos se quedarían en la calle si sus viviendas colapsan. ¿Qué piden los habitantes del sector La Pedrera, kilómetro 7 de la carretera vieja Caracas-La Guaira? Que las autoridades vengan al lugar antes de que sigan colapsando estas casas producto de las filtraciones de aguas blancas o negras y las constantes lluvias que están cayendo acá en la ciudad de capital, para que les den una solución a esto, les arreglen lo que pueda estar cediendo o bien una opción habitacional. Y por supuesto, una cosa más, que recojan la basura. Desde la carretera vieja Caracas, La Guaira, Fernando Tineo para BPI TV. Sindicatos pertenecientes a diversos gremios del país exigieron el aumento general de sueldos, salarios y pensiones, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, y la libertad de los trabajadores presos y de todos los presos políticos, así como la derogación del instructivo ONAPRE. Estamos exigiendo el incremento salarial. No podemos seguir viviendo con salarios de hambre, pensiones de hambre, jubilaciones de hambre de $3 mensual. Estamos acompañando a los trabajadores jubilados y pensionados, exigiéndole al gobierno nacional el cumplimiento del artículo 91. Basta de pensiones de hambre, basta de necesidades. Queremos unas navidades felices. Al no poder avanzar hasta el punto final de la manifestación, trabajadores y pensionados entregaron un pliego de exigencias a una comisión del Ministerio de Trabajo que los recibió en la esquina de El Chorro, en el centro de la capital venezolana. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año hubo registro de 79 secuestros en Colombia, de acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo. Estos números demuestran el incremento de este atroz delito porque en todo el 2022 se presentaron 81 casos, es decir, 2 más que los contabilizados hasta septiembre de este año, y aún faltan por sumar los hechos de octubre y los de noviembre. De acuerdo al defensor Carlos Camargo, en 39 plagios a las víctimas siguen en poder de sus captores. Entre el 2022 y el 2023 se han presentado 160 secuestros en el país y 121 liberaciones, según un reporte que hemos venido recogiendo desde nuestras diferentes regionales. Tristemente, el departamento de Arauca es el departamento con más casos de secuestro. Entre enero y septiembre del 2023 hemos registrado 55 casos, lo que representa el 68% de los episodios de secuestro en todo el país. Le siguen el número de secuestros Antioquia con 7 casos, Norte de Santander con 6 y Vichada con 5, por nombrar los casos más numerosos. Las cifras se conocieron poco antes de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, quien fue entregado a una comisión humanitaria después de estar en cautiverio en la frontera de La Guajira colombiana con el estado Zulia venezolano. En la Defensoría del Pueblo vemos con preocupación el incremento de esta práctica atroz que afecta a uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, la libertad, la cual no debe ser restringida por ideologías o para obtener recursos que financien a los grupos armados ilegales o criminales. El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de fútbol Lucho Díaz, puso en evidencia el aumento en Colombia de esta práctica violenta. Por eso es determinante que el gobierno nacional ponga en las diferentes mesas de negociación que adelantan con las organizaciones de los grupos armados ilegales la condición de liberar a todos los secuestrados y a frenar ese crimen si en realidad hay un deseo de paz.
La delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN emitió un comunicado celebrando la liberación de Luis Manuel Díaz y como segundo punto exigiendo que en el siguiente ciclo de conversaciones el referido grupo criminal se comprometa a liberar a todos los secuestrados. Según las fuerzas militares, el ELN tiene en su poder a 32 víctimas de secuestro. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Al cumplirse 72 días de la detención del estudiante universitario John Álvarez en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, en Caracas, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela junto a familiares protestaron en esa casa de estudios para exigir su liberación. Hoy se cumplen 72 días donde tenemos un usevista menos, 72 días donde tenemos un estudiante menos. Y es un estudiante menos que está en el campus universitario. Decíamos hace unos días que este es el mes del estudiante y cómo nos encantaría conmemorar el mes del estudiante con John. Y lamentablemente hoy conmemoramos el mes del estudiante con un estudiante detenido. Al joven de 24 años se le acusa de delitos de conspiración y asociación para delinquir. Familiares aseguran que ha sido presuntamente torturado y su condición de salud se ha ido agravando con el paso de los días. John es un ser humano extraordinario, es un muchacho alegre, es el bastón de su hermano. Añoro la alegría, poder abrazar a mi hijo todas las mañanas, darle la bendición para que continúe día a día luchando por su futuro. Gracias a Dios lo he podido ver. John está delicado de salud, esperando pues que pueda ser atendido de una manera específica todas sus dolencias. Como ya todos saben, tiene pérdida parcial de su ojo, de la visión. Tiene bien comprometida la pierna. Desde el glúteo hasta la rodilla, riñón inflamado, y la semana pasada lo fueron a chequear del Ministerio Público y ahora se le suma problemas respiratorios. La próxima audiencia preliminar para el estudiante John Álvarez está fijada para el día lunes a partir de las 9 de la mañana. Su equipo de defensa ha asegurado que continuarán exigiendo su libertad plena. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Sobre el alto número de fallecimiento de niños en el Hospital Central de Porlamar, hasta ahora solo se conoce la denuncia de los familiares. De allí que se estima urgente elevar la instancia de exigencia. El diputado por Nueva Esparta, Oscar Ronderos, tendrá esta tarea. Hemos decidido que hay que escalar definitivamente en cuanto a la denuncia. Hay que llevar esta denuncia a Caracas. Hasta ahora no hemos sido atendidos aquí en Nueva Esparta y no hemos sido atendidos por el nivel nacional de gobierno, y en consecuencia creemos que es necesario escalar esta denuncia ante la Asamblea Nacional, ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y llevarlo hasta el despacho de la ministra. Nos vamos a plantar con la compañía de las víctimas en la puerta del despacho de la ministra hasta que nos atiendan, a esperar que nos den una respuesta y que se nombre una inspección técnica seria que haga un levantamiento real de cuál es la situación en el hospital para que se tomen los correctivos necesarios. Es absolutamente inhumano que estén muriendo niños que nacen sanos, niños que vienen sanos del vientre de su madre, y al momento que tocan el espacio del hospital, en el quirófano, se contaminan y mueren por esa causa. El problema es que los factores de decisión no están aquí, eso es parte del problema. Segundo, el tema de la centralización de la salud ha hecho que todas las decisiones dependan de Caracas y dependan del Ministerio de Salud y del Seguro Social. En consecuencia, vamos a ir a tocar la puerta donde hay que tocarla, porque pareciera que aquí no hay nadie que responda. Concejales del municipio Mariño y diputados del Consejo Legislativo ya tienen un informe levantado sobre la situación, y es lo que se presentará en Caracas el martes en la Asamblea Nacional, el miércoles en la Comisión de Salud del Parlamento y ante las instancias ministeriales, exigiendo una comisión técnica que se presente en el Hospital de Porlamar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Más de 25 presuntas agresiones contra medios y comunicadores sociales documentó el Colegio Nacional de Periodistas durante el pasado mes de octubre.
Tinedo Guía, presidente de la institución, denunció que estas agresiones cercenan el derecho a la información de los venezolanos. En este último mes de octubre, que recién finalizó, hay más de 25 agresiones a periodistas ejercidas por funcionarios públicos, ejercidas inclusive por personas de la sociedad civil, y han tratado de intimidar de alguna manera la información pertinente que requiere el pueblo venezolano. Desde el organismo, además, rechazaron la agresión verbal sufrida por el periodista Andrés Briceño en el estado Trujillo por parte del gobernador oficialista Gerardo Márquez e hicieron un llamado al Ministerio Público para que investigue los hechos. La conducta del gobernante trujillano contra los profesionales de la comunicación se encuadra dentro de la violación del derecho de la libertad de expresión, así como la vulneración del derecho que toda persona merece en su dignidad humana. Además, las acciones de Márquez vulneran el derecho del pueblo trujillano al cual representa. El Colegio Nacional de Periodistas aseguró que en la actualidad existen más de 33 sentencias y 96 medidas cautelares en favor de comunicadores venezolanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Migración Colombia presentó un nuevo balance del número de venezolanos que hay en Colombia, sumando al 31 de agosto 2.875.743. De esos, 2.306.810 ya cuentan con el permiso de protección temporal o están en proceso de trámite. La entidad destaca que en este número están quienes han cumplido con los requisitos para acogerse a dicha solicitud. Migración asegura que solo en el actual gobierno se han entregado 500.000 documentos, pero a pesar de continuar el trabajo, la entidad plantea como desafío que hay 503.682 ciudadanos que no han regularizado su situación. Algunos ya salieron del país, pero muchos permanecen en situación irregular, lo que les dificultaría acceder a la oferta de bienes y servicios como ciudadanos. Del 500.000 de irregulares, hay 230.386 que tuvieron el permiso especial de permanencia PET y no se inscribieron para solicitar el PPT. De acuerdo a las cifras oficiales, 195.743 ciudadanos excedieron el tiempo de permanencia, mientras que más de 77.000 ingresaron al país de manera irregular. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El jefe del ELN, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, aseguró que esa guerrilla no aceptará imposiciones ni chantajes tras la petición del gobierno de Colombia de liberar a todos los secuestrados. Además, criticó al Estado por, a su juicio, violar el cese al fuego. García señaló que el grupo guerrillero cumplió con la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, pero que aún falta acordar en la mesa de negociación la financiación para el cese al fuego. La tensión entre el gobierno colombiano y la guerrilla, que mantienen un diálogo de paz desde el año pasado y un cese al fuego desde el pasado 3 de agosto, ha crecido en la última semana después de que el ELN reconociera que secuestró al padre del futbolista Luis Díaz, a quien liberó ayer. El ELN admitió que había sido un presunto error el secuestro de Luis Manuel Díaz y aunque anunciaron que lo liberarían el 2 de noviembre, se demoró 7 días en cumplir la promesa, provocando una escalada de la tensión en las negociaciones de paz. El padre del futbolista colombiano Luis Díaz aseveró que no existían motivos para su secuestro por parte de la guerrilla ELN. La verdad, todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, porque pues entre ellos se decía que yo no tengo problemas familiares con nadie, nunca he tenido problemas. Además, todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora, de esfuerzo, de sacrificio, con fe, con esperanza y con un futuro pues bien bonito. Pero en realidad no hay motivo para mi secuestro. No tengo el conocimiento de cuál fue el motivo porque no lo hay.
Díaz pidió al ELN y al gobierno a continuar avanzando en el diálogo para lograr que Colombia sea una nación de paz.